buenos días. Podemos empezar ya el acto. Bueno, pues yo voy a ser muy breve. Estoy aquí como decano de la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica y estoy muy agradecido de poder estar aquí presentando este acto, que bueno, en concreto lo van a hacer María José y Carmen. Y simplemente, pues, bueno, para introducir ahí un poquito de material, sin querer entrar en polémicas, porque seguro que lo más interesante va a ser hablar y no sé si polemizar o por lo menos discutir, que yo creo que es lo que más enriquece. Yo soy decano de esta facultad, donde el 65% del profesorado son mujeres, y ahora mismo en la facultad tenemos 2 grados. El de ambientales yo creo que debe estar más o menos 50%, pero el de bioquímica claramente debe tener un 70% de mujeres en el alumnado. Y el decano actual es un hombre, y el anterior también, la anterior fue mujer y los anteriores fueron hombres también. En fin, yo solo dejo ese dato ahí y ya veremos a ver por dónde salimos. En fin, que encantados y deseosos, y simplemente otro matiz ya a más personas, si queréis, antes de empezar el evento, pues que creo que este tipo de charlas, en fin, y de actividades dadas por mujeres en el contexto de lo que vamos a hablar aquí, evidentemente, aunque parezca una obviedad, pero a veces parece que hay que recordarlo, no es para mujeres, es para todos. No es una cosa de mujeres para mujeres ni nada por el estilo, ¿no? Y evidentemente todos, hombres y mujeres, es importante que estemos aquí escuchando y aprendiendo y en fin, madurando este tipo de cuestiones que son tan importantes y tan relevantes en nuestra sociedad actual, tan necesarios, ¿no? En fin, no me enrollo más, doy paso a María José, primero, Ruiz, que es nuestra coordinadora de la Comisión de Igualdad de la Facultad. Es que, ¿fuiste presidenta siempre? ¿No fuiste al principio coordinadora? No, fui coordinadora. Pues presidenta, que va, que va a contaros un poco el contexto de lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, a ver, soy presidenta, pero soy presidenta porque lo dice un estatuto que se aprobó o algo así. Y entonces hay que denominarme presidenta. A ver, esta comisión es verdad que funciona de una manera yo creo que funciona de una manera muy colaborativa. Es verdad que lo hacemos todo entre todos, con lo cual, gracias María José, no, gracias Comisión de Igualdad de la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica. Estamos aquí un montón de los que integramos esta comisión. Y bueno, es verdad que este año ha empezado nuestra andadura, llevamos muy poquito tiempo organizando cosas porque acabamos de empezar. Nuestro bautismo fue con el 11F, con el Día de la Mujer y la Niña en Ciencia, que organizamos una mesa redonda de científicas un poco para discutir sobre temas de igualdad y de progreso en la carrera académica y tal. Y este es nuestro segundo acto organizado como comisión. Cuando estuvimos planteando qué podíamos hacer, Carmen sugirió que te había oído hablar y que cuentas las cosas muy bien, y entonces decidimos que vinieras y que nos enseñases un poquito, porque claro, nosotros estamos empezando a andar, estos temas no son fáciles, están muchas veces muy mediatizados y muy contaminados por cosas que no tienen nada que ver realmente con el tema de la igualdad. Y nos apetece muchísimo escucharte, te agradecemos un montón que hayas venido. Ya sé que me has dicho que vas a sembrar más dudas que darnos respuestas, pero es que eso está fenomenal, porque lo que hay que hacer es mover la materia gris, pensar las cosas y llegar cada uno a nuestras propias conclusiones siempre de la manera más informada posible. Así que te agradecemos un montón que hayas venido, y tu presentación la va a hacer Carmen, que es quien mejor te conoce y yo creo que es quien lo tiene que hacer. Gracias, María. Bueno, Iciar nació en Cáceres, pero es de Ponferrada, y luego ha vivido en Madrid a partir del momento en que decidió realizar su tesis doctoral. Es doctora por la Universidad Carlos III, doctora en Derecho, y también por la Universidad de los Estudios de Pisa, y esto lo hace después de obtener su licenciatura en Derecho en la Universidad de Extremadura, o sea que internacional, móvil y bueno, interesada en muchas cosas diferentes. La razón por la cual se me ocurrió invitar
a ICIAR, a proponer a la comisión que invitásemos a ICIAR, es porque es una experta en justicia constitucional y en litigación estratégica en materia de derechos humanos. Y, además de eso, tiene una doble componente académica y profesional que le hace tener una visión increíble, muy fresca, muy actualizada y muy incisiva y muy diferente para nosotros y nosotros que somos científicos sobre el tema de la igualdad de género. Y en la parte académica, pues tiene una muy buena carrera investigadora, ha dirigido 4 tesis, ha participado en un montón de proyectos nacionales e internacionales, tiene 3 sexenios de investigación, ha publicado un montón de libros, de monografías, da conferencias por medio mundo, etcétera. Pero es que tiene otra versión de su vida que es tremendamente interesante también para nosotros, y es que es letrada del Tribunal Constitucional y lleva nada menos que 11 años allí. Yo espero que, aparte de hablar de igualdad, que es de lo que va a hablar en esta conferencia, como luego vamos a tener oportunidad de tomar algo informal, pues a ver qué le podemos sacar sobre los avatares por los que corre ahora mismo el Tribunal Constitucional. Quería decir que en honor, en reconocimiento a toda esta actividad profesional, no solo en el Tribunal Constitucional, sino otras muchas cosas que ha hecho ICIAR, tiene también un sexenio de transferencia. Muy pocas personas en España pueden decir que lo tienen y, como sabéis, además, en este sexenio las mujeres salieron particularmente mal paradas, así que enhorabuena también por eso. No os voy a leer los títulos de los libros, monografías y trabajos colectivos en los que ha participado, pero son muy interesantes. Cuando colguemos la conferencia, colgaremos también el currículum de ICIAR, pero sí quería mencionar que es miembro de la Asociación Española de Derecho Constitucional, es miembro también de la Sociedad Internacional de Derecho Público, de la Red Feminista de Derecho Constitucional y, además, es parte de la Junta Directiva de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, AMIT. Esta asociación la buscó cuando se estaba reformando la Ley de la Ciencia y la Ley de Universidades, porque queríamos que alguien que supiese de verdad de eso nos dijese qué teníamos que decir y pensar y pedir acerca de las cuotas. Y fue un descubrimiento. Ha ayudado tantísimo a la asociación que le estamos muy agradecidas, y ya en cuanto lo vais a hablar vais a ver por qué. Ella dice que solo nos va a plantear dudas, ya veréis cómo no plantea solo dudas, porque no es una persona que rehúya el compromiso, pero es cierto que algunos de los temas que va a plantear en su charla pues son espinosos, y yo creo que es tremendamente valiente de sacarlos y plantearlos. Muchas personas no tienen una idea clara cómo posicionarse al respecto de estas dudas, así que ya veréis cómo, escuchándolas, se nos aclaran algunas cosas y se nos abren otras dudas, que eso también es muy bueno. Y aparte, ya veréis, es una conferenciante absolutamente magnífica. Lo vais a ver y lo vamos a aprender mucho y lo vamos a pasar muy bien. Y te agradecemos muchísimo que hayas venido. Es una pena que sea viernes y haya tan poca gente, pero ya se lo contaremos y regañaremos a los que dijeron que iban a venir y no han venido. Lo podrán ver porque se colgará en la página de la comisión. Disculpa, Carmen. Ah, es verdad. La delegada de Igualdad, la delegada del rector para los temas de igualdad, ha venido a este acto y quería quedarse porque le interesaba muchísimo pues compartir con la comisión de la facultad este momento y escuchar también a ICIAR, pero ha tenido un problema de indisposición, se ha puesto mal, ha tenido mareo y se ha tenido que marchar, pero vamos, que ha estado aquí en esa, así que nos ha pedido que la disculpemos ante vosotros, porque su intención era estar aquí y apoyar este acto, que yo creo que debe ser el primero de la racha del 8 de marzo que va a haber en la universidad. Así que yo creo que, sin más, dejamos a...
Te dejamos sola, te dejamos sola. Bueno, muchas gracias. Yo, cuando la gente me presenta así, no me reconozco mucho, os lo digo de verdad. O sea, todo lo que ha dicho es cierto, pero no me siento muy identificada. Yo lo que creo es que soy una persona comprometida con el feminismo y con los derechos sociales y con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y que ese es un poco el eje en el que se estructura mi vida académica. De vez en cuando también tengo que explicar en clase la corona y tal, aunque no me interesa mucho, pero bueno, el eje que estructura mi vida profesional es el trabajo en materia de derechos humanos, y eso es también lo que estructura mi trabajo en el Tribunal Constitucional. Así que sí, tengo la ventaja de poder trabajar todos estos temas que me apasionan desde el punto de vista teórico y también desde el punto de vista práctico. Pero eso también es en parte una desventaja, porque a veces me encuentro enfrentada a la imposibilidad de resolver determinados dilemas. Y os voy a contar un secreto. Voy a empezar por los avatares del Tribunal Constitucional. Carmen me había pedido que hablase de las cuotas, que es el tema a través del que los conocimos, digamos, ¿no? Y a mí me encanta hablar de las cuotas y he trabajado muchísimo sobre las cuotas y he ayudado en la redacción de sentencias que tenían que ver con esto, etcétera, etcétera. Pero resulta que la semana pasada estábamos debatiendo con 3 colegas más que están trabajando en la redacción de la sentencia tardía, pero finalmente parece que saldrá la sentencia sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo del año 2010. Y en esa discusión, en esa construcción del conocimiento a través de la deliberación, que es como mejor se llega, por lo menos en las ciencias sociales, al conocimiento, pues esta persona me dijo, bueno, estamos intentando construir, desde el punto de vista de los derechos fundamentales, desde el punto de vista de la Constitución, estamos tratando de construir un derecho, que es el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, desde el planteamiento de la autodeterminación sobre el propio cuerpo y del consentimiento de la mujer, ¿no? Colocar a la mujer en el centro en relación con esta cuestión. Dice, y ahora, ¿cómo vamos a hacer cuando nos llegue el problema de la gestación subrogada y tengamos que proyectar exactamente el mismo problema, el control sobre el propio cuerpo y la toma de decisiones sobre el propio cuerpo, a una cuestión en la que seguramente ideológicamente no estamos tan de acuerdo? Y dije, pues vamos a hablar de mis dilemas con el feminismo. Porque claro, ese problema que discutíamos con esta compañera es un problema que nos encontramos muy frecuentemente en el mundo del derecho cuando tenemos que resolver problemas que al fondo son problemas teóricos. Últimamente se escenifica en los medios de comunicación, últimamente me refiero a los 2 últimos años, 2, 3 últimos años, vamos a decir 4, pero yo diría en los 3 últimos, se escenifica de manera muy clara el conflicto o los conflictos dentro del movimiento feminista respecto a cuestiones que tienen mucho que ver con grandes dilemas del feminismo, ¿no? Yo he elegido 3, que son el tema de las cuotas, el tema del consentimiento. Paréntesis, no voy a hablar de la ley del sí es sí, pero el problema que está en el fondo de la ley es seguramente cómo entendemos el consentimiento. Y voy a hablar, aunque menos, del otro gran debate o del otro gran problema, que es el tema de la identidad y de cómo se definen las identidades en relación con el sexo o con el género. Ya os explicaré que para mí no es exactamente lo mismo. No os voy a dar soluciones, yo tengo muchas dudas sobre todos estos temas, pero es que me parece que todo el mundo debería tenerlas. Me parece que el feminismo es una teoría política de recorrido muy corto, históricamente hablando. Creo que el feminismo tiene una proyección hacia la política y hacia la adopción de políticas públicas y a la adopción de decisiones que tienen impacto en la vida de las personas muy claro. Es decir, el feminismo es una teoría que se lleva a la práctica en la adopción de decisiones políticas y, por tanto, en la redacción de leyes. Y, sin embargo, no nos damos cuenta de que el feminismo está lleno de paradojas, está lleno de contradicciones internas. Voy a empezar por ahí. ¿Por qué el feminismo está lleno de contradicciones internas como teoría política y cómo eso tiene un impacto muy, 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 muy fuerte en después cómo se diseñan las leyes? Yo soy jurista, es la perspectiva desde la que os voy a hablar. Voy a intentar ser lo suficientemente clara como para que no os perdáis. Pero
Pero claro, obviamente la perspectiva es de la que voy a hablar. No os voy a hablar de derecho, pero sí de conceptos jurídicos. No es lo mismo, ¿vale? Primera cuestión, entonces. No hay conflictos en el feminismo. O sea, no hay peleas en el feminismo. Las peleas son en la política, ¿vale? Pero el feminismo, como teoría política y con una base filosófica muy fuerte, está trufado, plagado de paradojas. Hay un libro maravilloso, si tenéis la ocasión de leerlo, que es ese libro de Jan Scott del año 96 ya hace tiempo, que dice, bueno, solo paradojas para ofrecer. ¿Por qué el feminismo solo tiene paradojas para ofrecer? Porque desde, digamos, que se empiezan a desarrollar las primeras ideas feministas, que las vamos a ubicar, nos podríamos ir hasta Christine de Pizan y La ciudad de las damas, y que es una obra literaria de la Edad Media, pero bueno, para no irnos tan atrás, nos vamos a quedar en la Revolución Francesa, que es el momento en el que surgen las grandes ideas de las que todavía bebemos hoy en la organización del poder, en la organización del Estado, en las estructuras jurídicas, en aquello que conforma al final lo que son nuestras sociedades modernas, ¿no? Bueno, pues cuando surgen todas las ideas que dan sustento a cómo organizamos el poder, cómo repartimos el poder, quién participa en la toma de decisiones y qué decisiones se toman, ahí el germen en el siglo XVIII de todos esos conceptos es también el germen del feminismo. ¿Pero qué pasa? Pues que la idea de la universalidad de los derechos y de identificar al ser humano como un elemento clave de la sociedad frente al ejercicio del poder hace que se diseñe un sujeto estandarizable, vamos a decirlo así, que tiene unas determinadas características. Y aquí es donde hablamos del hombre blanco burgués. Ahí todavía no se hablaba de heterosexual, porque claro, de esto todavía no, ¿vale? Pero, ¿no? Y hablamos mucho de esto de el paradigma es el hombre blanco, burgués y heterosexual. Aún no hablamos de burgués, pero bueno. Bien, ¿qué pasa? Que el feminismo se construye, todas las ideas desde Olympe de Gouges, que es la que define, hace la contraponencia, digamos, a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, es tratar de conseguir la igualdad de las mujeres respecto de ese paradigma, respecto de ese sujeto ideal, ¿vale?, que está pensado, bueno, pues con unas características determinadas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué las mujeres no hemos conseguido, después de 3 siglos de lucha, conseguir la plena igualdad, la plena equiparación de derechos, el pleno disfrute de los derechos, el pleno disfrute de las garantías de esos derechos? Porque en el germen, digamos, en el origen, estamos trabajando con un paradigma que no somos nosotras. Estamos trabajando por igualar ese paradigma, estamos trabajando por encontrar cómo identificarnos con eso. Y eso nos lleva a un montón de paradojas. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que queremos que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres, asumimos que los derechos definidos para los hombres son aquellos derechos que hay que tener. La libertad de expresión, el derecho al voto, el derecho a la educación, etcétera, etcétera. Pero la mujer como sujeto tiene esas necesidades que se transforman en derechos, o tenemos otras necesidades porque partimos de posiciones diferentes, ¿vale? Otra pregunta. Si al final lo que yo quiero es que el sexo de la persona no sea determinante de los derechos que tiene, ¿cómo es que utilizo mi identidad como mujer, el hecho de poder ser madre o no serlo, la decisión sobre eso, como un elemento clave para conseguir la igualdad? Es muy difícil dar respuesta a todas esas contradicciones internas porque toda la filosofía política, toda la teoría política que hay detrás surge, digamos, de la oposición, del querer encontrar la igualdad de derechos respecto de un paradigma que no somos nosotras, ¿vale? Esto daría para una explicación de teoría política muy, muy larga. Pero solamente quiero haceros entender una cosa. La idea que me importa que os quedéis es una. El feminismo, en tanto que teoría política, es una teoría política llena de paradojas internas, muchas veces irresolubles. Eso no significa que en el feminismo haya conflictos, insisto. En el feminismo no hay conflictos, hay paradojas que hay que resolver, sobre las que hay que reflexionar, porque tenemos que avanzar todavía mucho en la construcción del conocimiento feminista. ¿Qué pasa? Que cuando esas paradojas que existen y que son normales en cualquier ciencia se llevan al terreno de lo político, se convierten en conflicto político. Y es ahí donde tenemos que tener un poquito más de cuidado, ¿no?, en cómo nos posicionamos sobre todos esos
dilemas, conflictos, etcétera, etcétera. Porque nadie tiene la razón en esto. Nadie tiene la razón. Otra cosa es que queramos tener la victoria política. Pero la razón desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, de la ciencia, de la filosofía, no está en ningún sitio, de momento. Tenemos un añadido problemático a esta situación de paradojas en las que vivimos, o de conflicto que, como digo, que no es tal. Es que desde los sectores políticos también más reaccionarios, pero que también están sustentados en sus propias posiciones filosóficas, políticas, ideológicas, religiosas, se utilizan esos dilemas, esas paradojas dentro del feminismo para minar el propio movimiento. Y entonces hay movimientos, hay posiciones, digamos, de retorno, de vuelta a situaciones anteriores. Se utiliza, y eso lo veis muy clarísimamente, se utiliza, por ejemplo, en relación, dije que no iba a hablar de la ley del sí es sí, olvidaos, en relación con la ley del sí es sí, bueno, pues ahí hay un conflicto que tiene que ver con el entendimiento del consentimiento en relación con las relaciones sexuales, y ese conflicto sobre cómo entendemos el consentimiento y el valor que hay que darle en ese concreto espacio, pues ha hecho que desde los sectores más punitivistas se utilice ese problema para atacar la ley y para atacar los resultados de la ley, pero digamos, se utilizan esos dilemas y esas paradojas a veces como caballo de Troya, para generar todavía más división y para generar más conflicto, insisto, político. ¿Vale? El dilema de las cuotas, este es el que mejor me sé, así que hay muchas transparencias, las pasaré rápido. Esto solamente es un ejemplo, que he querido traer una gráfica tomada de los servicios de igualdad del Ministerio, solamente para explicar lo que el decano decía en su presentación. Como igual no lo veis muy bien, pero bueno, esta es una gráfica que expresa la evolución entre el año 16 y 19, no hay datos en la página del Ministerio, no los he encontrado más recientes, pero bueno, son ilustrativos, ¿no? Hay una clara diferencia entre las escalas de profesorado en relación con el sexo, y la evolución no va mejor. Ahí no sé si lo veis muy bien, pero hay dos líneas de colores diferentes, una expresa el año 16 y el otro el 19, y se ve como en 3 años la tendencia no se modifica, y es que hay muchas más mujeres en los escalones más bajos de la carrera académica y muchas menos en los escalones más altos. Y si esta gráfica nos la llevásemos a los doctorandos e incluso a los estudiantes, tendríamos lo que llamamos una gráfica de tijera. Hay muchas más mujeres estudiantes y seguramente incluso estudiantes de doctorado, y muchas menos llegan al final. Esto es una situación. Luego, solamente un ejemplo para explicaros gráficamente que esto es una situación no óptima, y frente a esta situación no óptima hay que desarrollar políticas públicas. Tenemos esta situación no óptima en otras esferas, tenemos esta situación, o hemos tenido esta situación no óptima en el ámbito de la representación política, en el ámbito de las mujeres en puestos de decisión en las empresas privadas, en el ámbito de la presencia de las mujeres en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Podemos encontrar gráficas parecidas en muchos sectores de actividad. ¿Vale? ¿Cómo el derecho funciona o actúa para superar esta situación no óptima? Y aquí hablamos siempre de las cuotas, pero en realidad hay distintos tipos de mecanismos. ¿Vale? Las cuotas es uno, ahora os detallo un poquito más, pero hay algún otro tipo de medidas, como por ejemplo la selección preferente o las reservas de convocatorias y reservas de plazas, que no son exactamente cuotas, ¿no? Las cuotas tienen, desde el punto de vista jurídico, una calificación muy concreta. La selección preferente, por ejemplo, es que si ante una determinada convocatoria de un puesto de trabajo, vamos a imaginar que es el profesor titular en una asignatura a la que queráis, y hay 2 candidatos, en igualdad de condiciones se debería elegir aquel cuyo sexo esté infrarrepresentado en el ecosistema, vamos a decirlo así, en el que esa persona se mueve.
en su departamento, en su facultad, en su universidad, habría que ver cómo definimos ese ecosistema, hasta dónde lo diseñamos, hasta dónde lo extendemos, ¿no? Puede ir de más cercano a más lejano en función de las necesidades políticas o de los objetivos políticos que se marquen. La reserva de convocatorias o reserva de plazas, por ejemplo, reservar o destinar exclusivamente a mujeres una convocatoria de becas para acceder a determinados estudios. Vamos a imaginarnos a los estudios de matemáticas o de ingeniería, donde sabemos que existen menor número de mujeres que postulan, ¿no? Las cuotas van un poco más lejos y son un poco más problemáticas. Tiene que ver con la separación o con la estructuración de la población a la que vamos a dirigir la medida para garantizar que haya una presencia equilibrada de los dos universos de referencia, ¿no? Vamos a hablar aquí de hombres y mujeres. Luego ya nos vamos a las identidades. Ahora vamos a partir de esa división dicotómica, ¿no? Las cuotas lo que pretenden es asegurar que en el espacio en el que estemos hablando, estudiantes de una universidad, profesores de una universidad, diputados y diputadas en el Congreso de los Diputados, qué sé yo, altos cargos en las empresas cotizadas del IBEX. El escenario en el que nosotros marquemos, vamos a tener una presencia de hombres y mujeres que represente la presencia de hombres y mujeres en la sociedad. ¿Vale? Vamos a tratar de reproducir, la idea es reproducir en el escenario concreto en el que nosotros estemos hablando ese reparto que existe en la sociedad del 51 casi y 49. ¿Vale? Y ahí es donde ponemos o desarrollamos esta idea de las cuotas, que las cuotas tampoco son todas iguales. Hay cuotas que llamamos perfectamente paritarias o dentro de la idea de paridad, que es el 50%, que tampoco sería estadísticamente exacto, porque ya os digo que en la estadística es 49-51, más o menos, ¿no? Pero vamos a decir 50-50. El otro concepto que hay dentro de las cuotas es el de la presencia equilibrada. La presencia equilibrada presupone que tiene que haber un margen, digamos, una elasticidad en esa representación, en ese traslado de la representación de la estructura social al escenario en el que estemos hablando. Y entonces ahí damos ese margen del 40-60. Eso es lo que existe, por ejemplo, esa presencia equilibrada es lo que existe en la normativa que regula las cuotas electorales. ¿Vale? Las cuotas electorales en España, en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, se han regulado con este principio. No es un 50-50, no es paridad pura, es que en cada franja, en el Congreso de los Diputados, por ejemplo, en cada franja de 5 tiene que haber 2 hombres y 3, o sea, tiene que haber 2 y 3, hombres o mujeres, ¿no? Pero para asegurar o tratar de asegurar esa presencia equilibrada al final, en el resultado final de la composición del Congreso de los Diputados. Y luego está la idea, también dentro de las cuotas, de garantizar la masa crítica. La masa crítica lo que hace es establecer un mínimo del 30% de uno u otro género, de uno u otro sexo. ¿Vale? Porque se establece que así esa masa crítica, a partir de unos estudios de sociología del comportamiento, hace que la posición del grupo minoritario esté representada en el escenario del que estemos hablando. Ese grupo minoritario, en general, suele ser el de las mujeres. ¿Vale? Son estrategias, herramientas y estrategias para lograr, al final, que la presencia, que los espacios en los que trabajamos, los espacios en los que nos movemos, los espacios en los que se toman las decisiones representen la estructura social. ¿Por qué? Porque en determinados contextos, como el de las sociedades democráticas avanzadas, entre las que entiendo que está España, a pesar de que el derecho a la educación es igual para todos, a pesar de que la ley, la Constitución primero y la ley después no establece distinción de trato en función del sexo, a pesar de que tenemos políticas promocionales, etcétera, etcétera, nos damos cuenta de que en determinados espacios públicos de toma de decisiones las mujeres seguimos estando infrarrepresentadas. Y por eso hay que compensar. O tratar de encontrar mecanismos de equilibrio, mecanismos de justicia, ¿no? Para evitar que eso sea así. La pregunta es, ¿por qué es necesario que eso sea así?
La segunda pregunta es, ¿las mujeres, todas las mujeres queremos que eso es así? Hay mujeres que a lo mejor están estupendamente, y no me cabe duda de que es así, en los espacios privados, ¿vale? Porque todo esto, lo que mide, las gráficas, etcétera, etcétera, lo que mide es la presencia en el espacio público, no la presencia en el espacio privado. Si tuviera 6 horas, nos volveríamos a Olympe de Gouges y os volvería a explicar que en ese momento uno de los grandes ideólogos del sistema liberal actual, del sistema liberal que todavía vivimos actualmente, Montesquieu, además de escribir La separación de poderes, escribió un libro maravilloso sobre la educación, el Emilio. Y ahí explicaba cómo los espacios estaban separados, cómo en el espacio público estaba el paradigma de varón, burgués, blanco, y en el espacio privado estaban las mujeres, y que la educación no podía ser igual, porque claro, las funciones en el espacio público y las funciones en el espacio privado no eran las mismas. ¿Vale? Y por eso, ahora de lo que hablamos cuando hablamos de cuotas es de espacio público. Dios mío, el día que consigamos hablar de las cuotas en el espacio privado, eso sí que va a ser la revolución. Estrategias temporales. Este es uno de los grandes dilemas también de las cuotas. ¿Las cuotas están ahí hasta que consigamos la igualdad o deben de ser hasta que consigamos la igualdad? El reequilibrio en la representación, mejor dicho, ¿son mecanismos temporales o no son mecanismos temporales? Son definitivos. Tenemos que asegurarlo, tenemos que ponerlos para asegurarlo, porque, claro, imaginaros que cambian las estructuras sociales o que en determinados ecosistemas la presencia de las mujeres sea superior. Tenemos que asegurarles a los hombres tener esa presencia también equilibrada, o esto solamente es una medida en beneficio de las mujeres. Yo tengo respuestas para esto teóricas, pero no las vamos a dar todavía. Vamos a ir un poco más rápido. Sobre todas estas medidas técnicas, las cuotas, las convocatorias específicas, la selección preferente en caso de igualdad, tenemos una base jurídica. Hemos ido construyendo las normas y los conceptos jurídicos que dan soporte, que justifican todas estas medidas. ¿Por qué? Porque hemos tenido que desarrollar conceptos específicos. Porque el concepto de igualdad de la divisa francesa de igualdad, se me olvida siempre, igualdad, libertad, fraternidad, gracias. Esa divisa, que es en la que se sostienen, digamos, las bases de los estados modernos, ¿vale? Esa divisa de igualdad es una divisa de igualdad formal. ¿Eso qué significa? Que está prevista, la igualdad estaba prevista para el sujeto prototípico. Entre los sujetos prototípicos se tiene que declarar la igualdad, pero todos los que estábamos fuera del prototipo no se proclamaba la igualdad. Y en la Constitución española, como en todas las constituciones del planeta Tierra, que todas beben de esas mismas fuentes, la igualdad que se proclama es una igualdad formal, que dice que no puede haber discriminación, entre otras cosas, por razón de sexo. Concho, pues las cuotas son una discriminación por razón de sexo, porque tú utilizas ese criterio, el sexo, para establecer una norma. Y eso está prohibido según el principio de igualdad formal. El principio de igualdad formal dice, todos somos iguales. No hay diferencias o no hay razones que puedan llevar a establecer normas distintas para unos y para otros. ¿Vale? Pero como sabemos que eso no es cierto, como sabemos que la igualdad real no existe, como sabemos que hay diferencias por razones económicas, por razones de origen de nacimiento, de origen nacional, de capacidad o discapacidad, etcétera, etcétera, el ordenamiento ha tenido que compensar esa idea de igualdad formal desarrollando otros conceptos jurídicos, como por ejemplo el de la igualdad material, el de las medidas promocionales. Tenemos toda una panoplia de normas internacionales que también dan sustento jurídico a estas medidas. Es decir, el derecho ha sido capaz de comprender que la igualdad de la divisa francesa es un desideratum, pero no es lo que tenemos. Y aquí lo tenemos bastante apañadito. Si pensamos a nivel global, claro, las diferencias nos golpean en la cara directamente, ¿no? Pero aún así hemos conseguido, ya desde principios del siglo XX, ir desarrollando conceptos jurídicos que acompañan a todo este tipo de medidas. Y desde luego lo hemos desarrollado de manera brutal en el último tercio del siglo XX y lo seguimos reafirmando con medidas cada vez más sofisticadas en los últimos 20 años, ¿no? Ahí os he puesto algún ejemplo, pero bueno, como tampoco quiero hablar mucho de leyes, sencillamente para que se os quede por ahí, ¿no?
Entonces, las cuotas y sus paradojas, o las preguntas y las respuestas. Como ya os he dicho, como esto me lo he estudiado más, he ido más lejos, tengo menos dudas aquí, ¿no? He ido más lejos en la reflexión. ¿Las cuotas son discriminatorias? Sí, formalmente sí, porque van contra ese principio de igualdad formal. Utilizan un criterio, el sexo, la discapacidad, la raza, hablaremos después también de la identidad de género. Utilizan ese criterio, que en principio es un criterio sospechoso de ser discriminatorio, para desarrollar normas compensatorias. Así que, sobre el papel, van contra el artículo 14, contra esa proclamación de la igualdad formal, que es esa igualdad que viene del liberalismo puro del siglo XVIII. Ahora bien, ¿existe soporte constitucional? ¿Tenemos una cara B que nos ayuda a justificar que eso, aunque sea formalmente discriminatorio, es materialmente legítimo? Sí, también tenemos esa norma que nos lo permite, que es, en el caso de la Constitución española, el artículo 9.2, que nos dice que los poderes públicos deben promocionar y desarrollar políticas para que la igualdad sea efectiva, no sea solo teórica, no sea solo un deseo, sino que sea una realidad, ¿vale? ¿Existe un reconocimiento constitucional expreso de las políticas de acción positiva? No. Lo que nos dice el artículo 9.2 es que se desarrollarán políticas, pero no habla de cuotas, no habla de medidas concretas, se deja totalmente abierto. ¿Eso qué significa? Que si mañana viene un legislador y me modifica otra vez la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y me quita las listas que llamamos paritarias, pero que ya os he explicado que no lo son, que son de presencia equilibrada, ¿eso sería inconstitucional? Pues no sé, habría que pensarlo, porque la Constitución es el texto que recoge las opciones políticas fundamentales, pero está lleno de conceptos jurídicos indeterminados. Eso quiere decir que quien los tiene que determinar, que los tiene que concretar, quien los tiene que usar para resolver los problemas sociales concretos es primero el legislador, que tiene que desarrollarlos, y después la Santa Casa en la que yo trabajo, que es el Tribunal Constitucional, que tiene que decir si el legislador interpretó bien la Constitución, la aplicó y la desarrolló bien o no. Y ya os digo yo que no es un trabajo nada sencillo. Las cuotas, y aquí empezamos ya van contra el principio de mérito y capacidad. Carmen me contaba que a ella le apetecía hablar de este tema porque había habido una discusión, no me acuerdo en qué foro me contaste, sobre si las cuotas en el fondo van contra ese principio de mérito y capacidad. Es decir, una mujer que llega a ser rectora, decana, catedrática de química, catedrática de derecho constitucional, qué sé yo, ha llegado ahí por su esfuerzo y su capacidad, y las que no llegan es porque no han puesto suficiente esfuerzo, suficiente estudio, suficiente... O sea, las cuotas, ¿cómo juegan en este escenario? Aquí os hablo de cuáles son las paradojas, porque efectivamente las cuotas generan muchas dudas y las cuotas generan mucho rechazo, pero no solamente por aquellos que se creen perjudicados por las cuotas, sino también por aquellas que entendemos que somos beneficiadas por esa política. Perdonadme que voy a abrir un paréntesis. Que alguien me controle la hora, que soy capaz de estar aquí hasta las 3. Vale, en lo electoral, por ejemplo, las cuotas son criticadas porque los teóricos de la representación dicen que van contra el principio de representación, que el pueblo unido es uno y que el pueblo no tiene sexo. Es decir, que la ciudadanía, el cuerpo electoral, que somos todos nosotros cuando la último fin de semana de mayo tengamos que ir a elegir al presidente o presidenta de nuestra comunidad autónoma, al alcalde o alcaldesa de nuestro pueblo, somos ese cuerpo ficticio electoral, es un cuerpo asexuado. No somos hombres ni mujeres, somos ciudadanos. Y entonces, como somos ciudadanos sin sexo, para efectos de representación, pues que las cuotas electorales, en el fondo, lo que hacen es perturbar esa idea del cuerpo electoral único, ¿no? Como el cuerpo electoral único, o sea, la representación que sale de ese cuerpo electoral no tiene que reflejar diferencia de sexo porque el cuerpo electoral no tiene sexo. Eso es en la teoría de la representación. No sé, voy a intentarlo explicar de una forma más sencilla. Lo que se representan en el Parlamento son ideas políticas. Y las ideas políticas, conservadoras o progresistas, pueden ser indistintamente de hombres y mujeres. Por tanto, el sexo no es un elemento que tenga que estar representado. ¿Así lo habéis entendido mejor? Esa es la idea del cuerpo electoral único. El cuerpo electoral
único se divide solamente en razón de sus ideas políticas, no en razón de sus condiciones personales, ¿vale? Ni la edad, ni el sexo, ni el origen regional, aunque podríamos hablar del Senado, que tiene otra lógica, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Entonces, como en la teoría de la representación está esencialmente basado todo el sistema democrático, tú te pones a hablar de cuotas y se te caen los palos del sombrajo de la justificación del sistema democrático. En el sector privado, la autonomía decisoria. En el sector privado esa es la clave de bóveda, ¿no? En la empresa privada, en lo privado, el empresario decide y la autonomía tiene que ser plena. ¿Por qué le tengo que obligar yo al empresario a, si establece si saca una serie de plazas de trabajadores, saca una convocatoria, ¿por qué le tengo que obligar a que contrate a la mitad de mujeres? ¿Por qué? ¿O por qué le tengo que obligar yo al empresario a que establezca el mismo salario para las reponedoras que para los mozos de almacén? ¿Por qué? Si eso es un ámbito que debería quedar, estoy hablando de ¿por qué las cuotas tienen que jugar ahí? Si eso, el ámbito de lo privado, de la libertad empresarial, es exclusivamente dependiente de quién propone el trabajo, ¿no? Del empresario. También se dice que inciden en lo cuantitativo olvidando lo cualitativo, y esta es una crítica desde el propio feminismo. Bueno, es que no nos sirven las cuotas, lo que nos sirve es que las personas que llegan tengan posiciones feministas. No nos sirve que quien llega a los puestos de poder, o sea, no me sirve, perdonadme el ejemplo muy políticamente incorrecto, no me sirve que Ayuso sea la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, no me sirve que Meloni sea la presidenta del Consiglio en Italia, no me sirve lo cuantitativo, ahí tengo la cuota, pero no tengo la idea. Desmerece el éxito de las mujeres que llegan, ¿no? Esto también es una crítica desde dentro. Bueno, es que parece que las que han llegado a posiciones de toma de decisiones, de poder, etcétera, etcétera, están ahí porque son una cuota y no porque lo valgan, ¿no? Entonces, si no existieran las cuotas, las mujeres llegarían igualmente porque efectivamente tienen el mérito y capacidad suficiente para. Sin las cuotas llegaríamos al mismo resultado y no tendríamos la duda, no se proyectaría la sombra de la duda sobre el mérito y la capacidad, ¿no? En la academia se habla mucho de que condicionan la libertad de cátedra, es decir, que el hecho de tener que reservar puestos, por ejemplo, para catedráticas o de que haya cuotas o obligación de presencia equilibrada, lo que hace es condicionar, por ejemplo, los temas de investigación o los grupos de investigación, etcétera, etcétera, porque prioriza a los temas que llevan las mujeres, menoscabando, digamos, o quitando espacio a otro tipo de temas, suponiendo que haya temas de hombres y de mujeres, que sabemos que también es así. Tenemos temas a los que dedicamos o aplicamos a los temas sobre los que trabajamos una determinada perspectiva metodológica. Efectivamente, eso, si hay reserva, quiere decir que otras perspectivas metodológicas quedan fuera de las preferidas por la política de cuotas. En el arte dice que condiciona la libertad de creación artística. No sé si sabéis que tanto en San Sebastián como en la Berlinale, en el Festival de Cine, ha desaparecido la doble categorización de premios a mejor actriz y mejor actor, ¿no? Porque se considera que el arte, o la teoría que hay detrás es que el arte no tiene sexo en ese sentido, y que, ¿vale? Ha pasado también en Arco, ha desaparecido la reserva de cuota a artistas femeninas, o sea, artistas mujeres, perdón. Bien, y luego se dice también que son simplistas, ¿no? Que no permite cambiar el paradigma. Eso es desde el feminismo más radical. Bueno, como tú en el fondo lo que quieres es ocupar los espacios que están ocupando ellos, no te estás planteando si lo que hay que hacer es cambiar la forma de repartirse los espacios. O sea, va mucho más a lo profundo, va mucho más a... Esto lo que hace es que reparte lo que hay, pero no movemos lo que hay, ¿vale? Voy a ir un poco más rápido porque se me está yendo un poco... Los ejes de la reflexión para superar la paradoja yo creo que es pensarlo desde lo colectivo y no desde la mera concepción individual de lo que las cuotas suponen para una mujer concreta. Las cuotas trabajan en la mejora del escenario en el que nos desarrollamos hombres y mujeres. Trabajan porque no se pierda talento, trabajan porque las mujeres puedan tomar decisiones vitales con un cierto soporte y tratan de trabajar para conseguir el equilibrio también en el ámbito de lo privado. Y ese salto es un poco más difícil de hacer, nos exigiría quizá un poco más de desarrollo, pero la idea es que si las mujeres podemos llegar a determinadas posiciones
no solo de toma de decisiones, sino económicas, porque la toma de decisiones, las responsabilidades y la presencia en determinados espacios también va asociada a esto, eso puede hacer que en el ámbito privado se reequilibren también los roles, ¿vale? Que se han visto muy desequilibrados históricamente por la diferencia de posición económica o por la independencia económica de hombres y de mujeres, ¿no? Voy aquí más rápido. El dilema del consentimiento. Consentir supone, según estos autores, permitir, aceptar o condescender para que se haga algo y tiene cierta connotación pasiva. Y esta es la gran paradoja del consentimiento, que nos vuelve a llevar a la idea de quién es el eje a partir del cual pensamos el derecho y pensamos, si estoy hablando de consentimiento, ahora me voy a referir solamente al ámbito de las relaciones sexuales, que es el que tenéis en la cabeza, porque estamos en ese debate, ¿no? Si hablamos de consentimiento, de lo que estamos hablando es que hay una persona que propone y la otra que acepta. Y eso ya, de por sí, de entrada, supone una diferencia de posiciones. Supone que seguimos teniendo el paradigma en un lado y el otro, la otra, la alteridad, está colocada también en el mismo lado de siempre, ¿no? Y eso es problemático, es problemático. Y es clave también qué concepto o qué alcance le damos a esa idea del consentimiento en casi todos los grandes debates que tiene todavía abiertos el feminismo, casi todos los debates que todavía no hemos resuelto porque no hemos conseguido consolidar los derechos que van asociados a el control de las mujeres sobre nuestro propio cuerpo, esencialmente. Todo esto todas esas palabras que tenéis ahí, al final tienen que ver con eso, con el control o la capacidad que tenemos nosotras de decidir plenamente sobre algo tan físico como el cuerpo. Por favor, y aquí sí que me gustaría, cuando estamos hablando del aborto, todo el mundo habla de maternidad. Repensémoslo. Hay una fase del embarazo en el que el feto no es autónomo. Ahí no hablamos de maternidades. La maternidad es una relación con determinadas características de una persona respecto de otra persona. Pero cuando estamos hablando de la semana 1, 2, 3, 4, 5, estamos hablando del cuerpo de las mujeres. Aquí también, si tuviera 6 horas, os contaría que el derecho romano, que es el que está todavía incluso antes de las revoluciones francesas, que también todo el derecho civil está anclado en el derecho romano. Y en el derecho romano, en la primera fase del derecho romano, se consideraba al feto, lo que ahora llamamos el nasciturus, que también viene del derecho romano, pero el feto se consideraba como parte del cuerpo de la mujer, no tenía un tratamiento jurídico distinto de los pulmones o los riñones. Pero hubo una crisis demográfica brutal en un momento dado en la historia del Imperio Romano, bajo Imperio Romano, y entonces aquello casualmente cambió. Y entonces el nasciturus tomó carta de naturaleza, ¿vale? Y dejamos de hablar del control de la mujer sobre el propio cuerpo y empezamos a hablar de conflicto de derechos. Y empezamos a hablar de que había un sujeto con derechos y una sujeta que no los tenía, ¿vale? Porque era portadora de... Y claro, esto ya lo complicamos, avanza y se complica con toda la cuestión de dónde hay alma, dónde no hay alma, si el alma está desde la concepción, y se complica con conceptos religiosos y ya, claro, la liamos. Y el consentimiento deja de estar presente. El consentimiento en el sentido de control sobre su propio cuerpo, sobre la decisión de las mujeres de si quieren desarrollar un proyecto de maternidad o no quieren desarrollar o no queremos desarrollar un proyecto de maternidad. El tema con las relaciones sexuales es clarísimo y no me voy a entretener mucho más porque está en la prensa todo el tiempo, la idea del consentimiento, ¿no? Y de que el eje está en el consentimiento y que la clave es el consentimiento. Luego veremos cuáles son los problemas que esto genera. Misma idea con la prostitución, ¿vale? La discusión entre el abolicionismo y el regulacionismo está en el consentimiento. Lo que se dice es, bueno, si la mujer puede tener control sobre su propio cuerpo, y estamos hablando del control sobre la sexualidad, aquellas que decidan libremente consentir la transacción económica a cambio de sexo, ¿por qué no lo pueden hacer, no? El consentimiento es la clave. Si el consentimiento es la clave para decidir cuándo hay abuso sexual y cuándo no lo hay, porque depende de si se ha dicho sí o no, estoy simplificando mucho porque es más complicado, entonces también sirve para la prostitución. Si tú decides que sí, decisión libre
sobre los límites del propio cuerpo. Y lo mismo con la gestación subrogada. La clave es el consentimiento de la madre. Si la madre acepta, si acepta gestionar ese embarazo de una determinada manera y con un determinado objetivo, ¿por qué vamos a cuestionar ese consentimiento si estamos diciendo que el consentimiento es la clave para decidir abortar o que es la clave para decidir cuándo una relación sexual es una relación sexual abusiva o cuándo no lo es? Si definimos el consentimiento, en derecho no se pueden definir los conceptos dependiendo del contexto, porque eso atenta a lo que llamamos un principio básico del sistema, que es la seguridad jurídica. Cuando tú defines el consentimiento, lo defines de una vez y para todas. Y claro, daros cuenta cómo aquí el consentimiento no juega igual en función del problema al que estemos enfrentándonos. De manera que es muy complicado hacer una definición jurídica de consentimiento universalmente válida, vamos a decirlo así. Esas son las preguntas. ¿El consentimiento es igual en cada ocasión? ¿Cómo es el consentimiento que tiene que interesarnos desde ese punto de vista jurídico, ¿no? ¿Es libre? Bien. ¿Y cuándo un consentimiento es libre? Cuando hay condicionantes económicos brutales en una determinada persona, no ve solución económica, digamos, al sostenimiento de su vida o de su familia, ¿está siendo libre para tomar la decisión de prostituirse o de alquilar su vientre? Cuando una persona no tiene conocimientos suficientes o tiene unos conocimientos, digamos, muy limitados que le impiden acceder a alternativas, ¿está decidiendo libremente sobre la decisión de abortar? O sea, si no sabe, por ejemplo, que tiene ayudas para cuando tenga el bebé y tal, o sea, si su problema es económico y no tiene conocimiento, ¿es libre para tomar la decisión de abortar o no es libre para tomar la decisión de abortar? Si no sabe que lo que tiene dentro del útero es un ser vivo, ¿no será que le tengo que hacer escuchar el latido para que su decisión sea libre y consciente e informada? Ahí estaríamos casi hablando del siguiente elemento, el informado, el consentimiento informado. ¿Cuándo es informado un consentimiento? ¿Y qué papel juega el Estado en ese punto de informar? ¿Hasta dónde tiene que llegar el Estado para informar? En la nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo, sabéis que a raíz de la polémica que ha habido en Castilla y León, se ha suprimido el consentimiento, perdón, no se ha suprimido el consentimiento, perdón. Se ha modificado la naturaleza de la información. La información solamente se prestará sobre las alternativas cuando sea requerida por la mujer. Si la mujer no la requiere, ¿el consentimiento informado es completo o no es completo? ¿La información que ha recibido por parte del Estado ha sido suficiente o no ha sido suficiente? Y aquí también tengo mi respuesta, pero estoy planteando solo las dudas, ¿vale? O el tema de la consciencia, ¿no? ¿Cuándo el consentimiento se presta de manera consciente? Obviamente no se presta de manera consciente cuando estamos bajo los efectos de alcohol, drogas y demás. No me estoy refiriendo a eso, sino qué grado de conocimientos, qué grado de capacidad de raciocinio tenemos que tener para tomar una decisión consciente. ¿Toma la misma decisión consciente una niña, una menor de 16 años, que una mujer de 30 a la hora de abortar? ¿Podemos atribuir el mismo grado o la misma calidad de conciencia a los menores de edad y a los mayores de edad? Lo mismo para las relaciones sexuales. ¿Cómo se prueba el consentimiento? Esta es el gran problema, porque claro, todo esto nos lo llevamos a la ley, que parece que lo soluciona todo. Ya os digo yo como jurista que no. Lo llevamos a la ley, y la ley está muy bien si no hay conflicto. La ley nos dice cómo nos tenemos que comportar, pero si de repente la cosa no funciona y llegamos al conflicto, ¿eso quién lo solventa? Pues un juez o una jueza, que también tenemos mayoría de juezas, por cierto, en España, una amplísima mayoría, pero en el Tribunal Supremo no están. Bueno, he metido la cuña publicitaria, ¿no? Pero al final el juez es el que tiene que decidir en las relaciones sexuales, por ejemplo, si ha habido consentimiento o no. ¿Y eso cómo se hace? Pues con pruebas. ¿Y tú cómo pruebas el consentimiento? ¿En qué se va a convertir la prueba del consentimiento? ¿Cómo puedo probar el consentimiento? ¿Cómo puedo probar, por ejemplo, en la gestación subrogada, que es
¿Cómo puedo probar que la mujer ha prestado su consentimiento de forma libre y consciente? Basta con que firme un contrato, pero entonces el consentimiento no puede cambiar, tiene que ser uno solo y una sola vez, porque para las relaciones sexuales hemos dicho que no, que tiene que ser permanente. Entonces, en la gestación subrogada también, permanente. Entonces, la mujer puede retirar su consentimiento hasta el último minuto. ¿Y cómo se prueba? ¿No? Esto es la famosa historia del contrato, ¿no? Vamos a tener que firmar ahora un contrato para... Porque parece que si hay un contrato hay prueba. Es verdad que en derecho tenemos esta tendencia a creer que lo que se documenta está aprobado. Pero incluso lo que se documenta admite prueba en contrario. ¿Y cómo interviene el Estado en todo esto? ¿Cómo decide, o sea, hasta dónde el Estado puede ser paternalista y decidir cuándo un consentimiento es válido o no es válido? Por ejemplo, en la ley de trata, en el proyecto de ley integral de trata, perdón, que se está tramitando, se dice que el consentimiento de los menores de edad es un consentimiento irrelevante en los casos que se conceptualizan como trata. Pero si esa ley sale adelante ya veréis que los casos que se conceptualizan como trata están muy próximos a los casos de prostitución tal y como la entendemos hoy, ¿no? Entonces, y dice que el de las menores es irrelevante. Volvemos otra vez a esa idea de que el consentimiento va en función de la edad, de la consciencia, de la capacidad de desarrollar, de tomar decisiones adultas, y el Estado tiene que decirme cuándo es o cuándo no es eso consciente y dónde se marca la edad, y hasta dónde el Estado tiene que proteger la capacidad de las mujeres para tomar decisiones libres, conscientes e informadas. ¿A partir de qué edad? No es nada sencillo. Ya os dije que os iba a plantear más dudas que otra cosa. Aquí también voy a ir rápido, porque la única idea de todos esos párrafos un poco largos era poner de manifiesto cómo son fragmentos de distintas sentencias, cómo el tema del consentimiento, de la prueba del consentimiento y la posición paternalista de los poderes públicos respecto de la definición de los consentimientos es sumamente complicada, sumamente complicada. Y la ley del sí es sí no soluciona ese problema. La diferencia con el paradigma anterior es que antes lo que había que probar era la violencia, la fuerza, para asegurarse de que el consentimiento había estado viciado o de que no había habido consentimiento. Y ahora lo que hace es colocar el foco en el otro lado. Ahora lo que me tienes que probar es que no hubo consentimiento. Y si no hubo consentimiento, se presupone que hubo violencia o fuerza, que todo lo no querido, pero al final me da igual dónde me ponga usted la prueba, si el problema es de prueba. Desarrólleme un sistema de presunciones, pero eso no es nada sencillo, porque también va contra otros de los grandes principios estructurales de nuestro sistema, que son la presunción de inocencia, etcétera, etcétera. O sea, no es sencillo, no es nada sencillo de resolver. A mí me gusta aquí siempre citar a Ana de Miguel, en este caso en el contexto de la reflexión sobre la prostitución, donde dice, bueno, durante décadas el debate se ha centrado en la cuestión filosófico-política del consentimiento. No es solo técnica, no es solo jurídica. Claro, a mí me interesa esa dimensión, pero es una cuestión totalmente filosófica, ¿no? Por un lado, se argumenta sobre los derechos de las mujeres a elegir prostituirse y normalizar la industria del sexo. Ana de Miguel es abolicionista, por si alguien tenía dudas. Por el otro, se sostiene que es irracional e injusto argumentar seriamente en torno al consentimiento en un planeta globalizado y atravesado por las desigualdades económicas, étnicas y muy especialmente de género. Ella vuelve a decir que ponerlo todo en el consentimiento, cuando no es posible asegurar, y mucho menos en el caso de las mujeres, un consentimiento libre, totalmente libre, es trampear, digamos, los términos del debate. Lo que se le critica a Ana de Miguel es que es paternalista del planteamiento, ¿no? Porque considera que las mujeres no somos capaces de adoptar decisiones libres en según qué contextos. El dilema de la identidad. Aquí ya voy a ir sí que rapidísimo porque son las 2:10. ¿Qué es la identidad? Bueno, pues esto es desde el punto de vista psicológico, ¿no? La identidad es un conjunto de características de una persona o grupo que los hace diferentes del resto. Hay una dimensión personal y una dimensión social. Al final, la identidad es un conjunto de características que nos identifican hacia nosotros mismos, que nos permiten entender quiénes somos y definirnos, y nos identifican en relación con las relaciones de grupo, con los demás. ¿Vale? O sea, que tiene una dimensión interna y una dimensión externa, y ahora resulta que el derecho se ha metido en la proyección de la dimensión externa de la identidad. Cuando nosotros, tenía aquí una transparencia, pero bueno, esta mañana la has ido cortando, si sacáis vuestro DNI,
Venga, va, sacadlo. Vamos a hacer el ejercicio, así os movéis un poco. Sacad el DNI. Sí, de verdad es metafórico. No, no, sacad el DNI. Oye, qué poco... A los profes se les obedece. A los profes se les obedece. Venga, venga. Y ahora, ¿ahí qué tenéis? ¿Qué tenéis en el DNI? ¿Qué datos está? Porque el DNI entendemos que es los elementos clave que el Estado dice que son definitorios de vuestras identidades. Se llama Documento Nacional de Identidad, ¿verdad? Venga, ¿qué tienes en el tuyo? Bueno, eso ya no es de tu identidad. Vale, el nombre, la edad, la nacionalidad y el sexo. 4 elementos definitorios de nuestra identidad. Eso es lo que, según el Estado, es clave para definir quiénes somos para el Estado. Esa es la dimensión social, ¿no? Al Estado lo que le interesa es qué edad tenemos, cuál es nuestro sexo, cuál es nuestra nacionalidad y, bueno, el nombre... En realidad el nombre le da un poco igual, porque los nombres se pueden cambiar con mucha facilidad. Incluso, aunque no sea para cambiar el marcador de sexo, ¿no? A mí no me gusta mi nombre, yo tengo una amiga que se cambió, bueno, en fin, no le gustaba el nombre que le habían puesto sus padres y cuando llegó a los 18 pues fue y se puso Violeta. No os digo cómo se llamaba antes. Esto no es complicado, lo complicado son los otros 3 marcadores. ¿Por qué? Porque definen quiénes son los titulares de los derechos. ¿Quiénes son los titulares del derecho al voto? Los españoles y españolas mayores de 18 años. La edad marca la clave de pertenencia a la comunidad política y la nacionalidad marca la clave de pertenencia no solo a la comunidad política, sino también a los derechos fundamentales. En España, para quien no lo sepa, tenemos una triple clasificación de los derechos. Hay derechos que son universales, son de todos, da igual cuál sea tu nacionalidad, la libertad de expresión, el derecho de sindicación, la libertad de movimiento. Hay otros que solo son de los españoles, los derechos de participación política y de entrar a la administración pública, es el derecho de ser funcionario, derecho es el artículo 23, son los derechos que tienen que ver con la relación con las administraciones públicas, digamos, y con la participación en el cuerpo electoral. Derecho de sufragio y derecho a optar a cargos y funciones públicas. Eso es solo de los españoles y españolas. Y ahora, entre los dos hay algunos que depende. Por ejemplo, el derecho a la educación, el Tribunal Constitucional ha dicho que ese es de todos, hasta los 18. Pero a partir de los 18 ya depende de la nacionalidad, ¿vale? El derecho a la salud. El derecho a la salud no es de los extranjeros no tienen derecho a la salud. Tienen derecho a la salud si están en situación administrativa regular. Pero su origen nacional modifica si son titulares de derechos o si no son titulares de derechos. Esa idea de igualdad cambia en función de la nacionalidad. Y cambia en función de la edad, no solo por el derecho al voto, sino porque cuando uno es menor de edad no puede ejercer sus derechos de manera autónoma, necesita la representación de quienes sobre ellos ostentan la tutela. Y si hay una lesión de sus derechos y se quieren ir a defenderlas en un juicio, no pueden ir solos. Tienen que ir con sus padres, con su madre, con su representante legal o en caso de conflicto con estos, él tiene que nombrar un defensor judicial. Así que esos signos de identidad son muy importantes a la hora de gestionar qué derechos tenemos, quiénes somos como ciudadanos y cómo nos relacionamos con el Estado. Y nos vamos al sexo, que es el problemático. Lo que el DNI nos da es el sexo biológico, porque hasta ahora no había duda de que ese era el elemento determinante de la identidad. Ese sexo que está ahí en el DNI, donde aparece, o sea, de donde se toman esos datos, lo mismo que el dato de nacionalidad y lo mismo que el dato de la edad, los otros 2 marcadores, es del registro civil. Y ahora lo que nos planteamos es que es posible en el registro civil cambiar no solo el nombre, sino también el sexo. Y la duda es, ¿la identidad sexual es un derecho fundamental? ¿Se conecta con otros derechos fundamentales? ¿Es necesario reconocerlo? ¿Es necesario asegurarse la seguridad jurídica cuando estamos hablando de ese elemento? ¿Qué tiene que reflejar el registro civil? El registro civil lo que da es una fe pública, es como el registro de la propiedad, que dice a quién pertenecen los bienes, ¿no? Pues el registro civil lo que nos dice es cuáles son esos 4 marcadores de identidad que el Estado necesita para identificarnos, para controlarnos y para concedernos derechos. Así que
Bueno, aquí estamos con la discusión de cómo tratamos esa idea de la identidad desde el punto de vista jurídico y cómo reconocemos que el sexo, pero también la edad, que este es otro melón que abriremos en algún momento, el sexo es determinante del ejercicio de derechos fundamentales, pero no porque se establezca una diferencia de acceso, sino porque en la práctica sabemos que hay diferencia en la titularidad, en el ejercicio de los derechos. Pero claro, ahí ya se nos va complicando el debate. Es como, bueno, pero hasta ahora identificábamos que el sexo era signo de discriminación o era una causal o era un elemento determinante para ver cómo ejercíamos los derechos y qué derechos se nos reconocían y dónde estaban los... Y ahora ya no estamos hablando del sexo biológico, estamos hablando de la identidad sexual, de la identidad que cada ciudadano, esa dimensión interna de la identidad, posee. Y lo que estamos tratando de dilucidar, parece que lo ha dilucidado ya la ley, es si esa identidad personal tiene que tener un reflejo jurídico, tiene que pasar a la dimensión de las relaciones con los demás, de esa identidad social. Y a más, si esa identidad social, el reconocimiento por los pares, por los demás, de quiénes somos, también tiene que ir al Estado. ¿Y cómo gestionamos todo eso? Porque, claro, medidas que pueden suponer el reconocimiento de la igualdad material para determinados colectivos pueden suponer, a su vez, que estemos tocando palos de las políticas de igualdad que afectan a otros colectivos. Si pensamos en las cuotas, nos encontramos con una nueva paradoja. Las cuotas se aplican o se proyectan respecto del sexo biológico, del sexo registral o de cuál. Bueno, tenemos ahí cuestiones que resolver y que creo que no se resolverán hasta que veamos en la práctica cómo efectivamente se aplica la norma. En todo caso, creo que sí que es importante entender que desde el punto de vista de la dogmática del derecho, ni el sexo, ni la edad, ni la nacionalidad es un poquito distinta, pero no son derechos, son condiciones para el ejercicio de otros derechos. Entonces, lo que hay que asegurarse es que esas condiciones nos permitan acceder a todos en condiciones de igualdad a todos los derechos, ¿vale? Pero tenemos el sexo como marcador, tenemos la edad como marcador y tenemos la nacionalidad como marcador. Si cuestiono el sexo como condicionante del ejercicio del derecho, a mí me gustaría cuestionar también la nacionalidad y me gustaría cuestionar también la edad. Y eso todavía no lo estamos haciendo porque se ha puesto el foco en uno de los marcadores identitarios, en uno solo, y es muy difícil llevar ese mismo razonamiento por razones políticas a los demás. Se ha escogido uno, como a mi juicio, con razones políticas, pero que no tienen que ver con razones filosóficas. Podemos cuestionar cualquiera de los marcadores identitarios. Ahora bien, tenemos que tener muy claro que lo que estamos haciendo también aquí, cuando hacemos esto, es priorizar la identidad personal y darle una dimensión social que hasta ahora no tenía, o no tenía en los mismos términos. La autoidentificación, la identidad que yo siento, con el debate que estamos ahora teniendo, lo que hacemos es que lo llevamos a la identidad social y a la identidad jurídica, de manera que no haya fractura entre las tres, solo que eso puede llevar a problemas de inseguridad jurídica bastante notables. Y ahora voy a ir a otra de mis paradojas. Yo creo que hay que reconocer derechos a los menores, pero también creo que en este tema la psicología nos enseña que las identidades se forjan en gran medida durante la adolescencia y que las dudas sobre distintos marcadores identitarios son fortísimas, que se pueden proyectar hacia el sexo, se pueden proyectar hacia la orientación sexual, que es otra cosa, y se pueden proyectar hacia otra serie de esferas, ¿no? Hacia la vocación religiosa. Estas cosas surgen en la adolescencia. O sea, lo pongo por poner un ejemplo que parece que se nos olvida cuán prolija es la adolescencia en materia de identidad. Entonces, de la misma manera que creo, como os he dicho antes, que la edad hay que replanteársela como marcador de titularidad de los derechos, también creo que hay que tener cuidado porque estamos hablando de un momento en el que psicológicamente las personas no tienen una identidad absolutamente definida. ¿Vale? Algunas no lo tienen nunca en la vida, pero bueno, neurológicamente vosotros sois científicos y evolutivamente sabéis que esa franja de edad es particularmente problemática. No me voy a detener más porque ya os he dado tremenda
No sé si tenemos margen para que planteéis alguna duda, alguna pregunta. Yo, como veis, no os he dado más que dudas, dilemas y cuestiones que día a día me sigo planteando, porque día a día me veo obligada a seguir reflexionando sobre esto, porque el tribunal en el que trabajo tiene que resolver o intentarlo estos dilemas. Muchas gracias. Creo que tengo por algo. Vale. Os dejo ahí por si tenéis mi correo electrónico. Como veis, me he saltado muchas transparencias porque me parecía que esto ya empezaba a ser trato inhumano y degradante. A ver, podemos hacer alguna pregunta ahora y también, como tenemos preparado un aperitivo para poder hablar con ella, para poder intercambiar opiniones y tal, pues podemos seguir después y liberamos el vídeo. Pero si queréis hacer alguna pregunta aquí ahora para que escuchemos todos, es muy bienvenida. Yo creo que sí. No sé si es necesario que te haga... Venga. Alto. Que tenía una pregunta relacionada al consentimiento, y es con todo este tema que se está hablando ahora de aquellas mujeres que se dan muerte cerebral, ya que su cuerpo sigue fisiológicamente funcionando, deberían ser tratadas... Voy a cambiar de pregunta. Deberían poder quedarse embarazadas para aquellas parejas que no pueden tener. ¿Qué papel lleva el consentimiento? O sea, por eso, que este debate de no, porque ella, su cerebro ha muerto, ya no puede dar su consentimiento, ¿qué papel entraría el consentimiento de otras personas? Por ejemplo, es con los menores, que el consentimiento lo otorgan los padres. O sea, ¿qué...? Vale. Bueno, eso es un problema parecido al de la muerte digna, al de la eutanasia, ¿no? Cuando una persona ya está en una situación de... no necesariamente de muerte cerebral, pero sí, porque ahí seguramente ya no tenemos el problema, pero es una situación de incapacidad para tomar esa decisión. ¿Pueden tomar sus familiares esa decisión en su nombre o no pueden tomar esa decisión en su nombre? Claro, aquí estamos hablando de una cosa mucho más peliaguda. Yo creo que indudablemente, si no hay consentimiento, no puede haber ningún tratamiento sobre el cuerpo de una persona que suponga unas consecuencias irreversibles, ¿no? En el caso de la eutanasia, la ley lo resuelve medianamente bien. Es que si tú has hecho testamento vital antes de entrar en esa situación en la que ya no podías tomar la decisión y en tu testamento vital está escrito, pero ahí volvemos a hablar sobre la validez del consentimiento. O sea, una mujer podría firmar un consentimiento general para que se utilizase su cuerpo de la misma manera que cuando uno se hace donante de órganos y consiente que cuando ya no tenga... cuando esté muerto, puedan utilizarse sus órganos. ¿Puede una persona hacerse donante de útero? Bueno, pues preguntémonoslo. ¿Es lo mismo donar una córnea que permite a una persona que todavía está viva tener una calidad de vida mejor que donar un útero, que lo que hace es generar una vida autónoma en el futuro? ¿Cómo quedan los derechos de esa persona en el futuro a conocer sus propios orígenes, a poder tener bueno, no es nada sencillo. A mí lo que me parece una barbaridad es que se plantee eso sin que exista al menos un consentimiento previo y consciente e informado. Pero, bueno, imaginemos otro supuesto que no es nada. En Estados Unidos la gestación subrogada es legal en algunos estados. Y cuando existe un contrato y una persona está embarazada y entra en una situación de coma, muerte cerebral, etcétera, etcétera, es posible mantener con vida a esa persona, o sea, conectada, vida hasta que el feto sea viable de manera autónoma. Es ligeramente distinto, pero es un tema complicado de resolver. Yo te diría que no, jamás en la vida. Pero creo que desde el punto de vista jurídico no es nada sencillo. Me parece una barbaridad en sí la gestación subrogada, porque me parece que es, desde otro punto de vista, un uso del cuerpo de las mujeres para aprovechamiento de un tercero que me parece que no debería permitirse por las condicionantes geopolíticas que existen. O sea, son determinados países del mundo, son determinadas mujeres en determinadas situaciones económicas con carácter general. Y luego hay excepciones. Y las excepciones son excepciones. Pero yo no quería tampoco manifestarme sobre mi posición en cada tema, sino ponerme manifiesto las dificultades de resolver esos dilemas, ¿no? ¿Alguna? ¿Qué opinamos sobre la figura del
sexo, sino considerarnos como personas gestantes, como eso puede llevar a tener unos u otros derechos. O sea, la mamá y el papá, que por ser mamá, hay a veces que tienen algunos derechos, licencias, lo que sea, sino que se considere como personas gestantes. Bueno, a mí me parece que el lenguaje también es performativo, es decir, también crea realidad. Y el lenguaje jurídico, ni os explico lo performativo que puede llegar a ser. Crea realidades. No siempre las cambia, aunque lo pretenda, sino que a veces las crea. A mí no me gusta esa expresión. O sea, a mí me parece que la diferencia biológica es evidente y que marcar a las personas, o marcar entre comillas, no me gusta tampoco el término marcar, pero como es el que se viene utilizando, me parece que identificar a las personas como hombres y mujeres por sus características genitales, hormonales y bueno, todas las que van acompañadas, es que no me parece mal. O sea, lo que considero es que existen luego situaciones de identidad de género, no de identidad sexual, es que no he querido detenerme en eso, de identidad de género, que también hay que reconocer como dimensiones de la identidad que pueden tener impacto en el ejercicio de derechos fundamentales. Pero claro, que yo sí que creo que la gestación es un elemento esencialmente asociado al cuerpo de la mujer. Que haya una persona que cambie su identidad de género y que pueda un hombre con identidad sexual femenina gestar, pues creo que son, de nuevo, excepciones que tendrán que tener una previsión legal. Pero a mí lo que no me parece que sea muy adecuado es la generalización de casos que son indudablemente excepcionales, que el derecho tiene que indudablemente contemplar, que no puede entenderse que sean condiciones que generen desigualdad, pero de ahí a reconocer, digamos, una situación excepcional como situación general y cambiar los conceptos con los que nos estamos manejando, conceptos que no son útiles para conseguir la igualdad entre los sexos, que no se ha conseguido todavía, pues tengo muchas dudas. Yo, a mí no he gestado 3 veces y te puedo asegurar que no se me ha ocurrido llamarme a mí mismo nunca persona gestante. Me cuesta. Pero bueno, dentro de 15 años igual hemos cambiado los términos y nos sentimos la mar de cómodos todos hablando en esos términos. A mí reconozco que eso me va a costar bastante. En algunos países, como por ejemplo Estados Unidos, se ha aprobado la ley de la eutanasia para personas con trastorno límite de la personalidad. Eso en cuanto al consentimiento hacia menores, ¿cómo iría? Porque claro, si ese consentimiento depende de tu tutor legal y tú tienes ese trastorno. Bueno, no conozco la normativa en Estados Unidos de la eutanasia, así que no sé cuál es, me imagino que hay una serie de garantías. En España eso no sería posible. En España eso no sería posible porque se necesita el consentimiento de la persona. Y solamente en casos excepcionales ese consentimiento puede ser sustituido y valorado por un juez con un criterio médico. Y en lo que llamamos un contexto eutanásico muy, muy concreto y muy cerrado. En España eso no sería posible, pero desconozco cuáles son las garantías. O sea, cuando tú abres de esa manera la posibilidad de intervenir en la vida de otra persona para poner fin a ella, deben existir garantías que aseguren que lo que tenemos no es un homicidio, sino efectivamente una decisión propia de terminar con la propia vida. Entonces, tendría que ver la norma en concreto y tal. En España eso no sería posible porque el consentimiento es el consentimiento es una de las claves y lo que llamamos el contexto eutanásico, las circunstancias que justifican que ese consentimiento sea tenido en cuenta. Por ejemplo, en España el sufrimiento, el mero padecimiento psicológico por sí solo no está claro que permitiese la aplicación de la ley, ¿no? Con lo cual, esto que me estás contando, vamos, es que ni se aproxima a la definición esa de contexto eutanásico. ¿Vale? Al final muchas veces tiene que ver con las garantías. O sea, si tú aseguras, estableces una serie de contrapesos para asegurarte que efectivamente el consentimiento sea libre, informado, que sea una decisión consciente, que sea una decisión querida, pues hasta dónde el Estado tiene que imponer continuar con tu vida. Otra vez volvemos al paternalismo del Estado y tal. Pues te lo puede imponer en la medida en que pueda haber personas, terceros, que pueden también interferir, ¿no? Y entonces interferir en la toma de decisiones. Terceros privados me estoy refiriendo. Entonces el Estado tiene que protegerte frente a la eventual influencia perniciosa de terceros.
interesados, o sea, es complicado. Pero ya te digo, en España no. Es posible en el estado actual de la legislación. ¿Alguna pregunta más? Una pregunta muy rápida. Aunque nunca, a ver, estás intentando no decir lo que tú piensas, yo te voy a preguntar qué piensas tú acerca de posicionarse cuando tienes que rellenar como profesional en una esfera pública una casilla donde te piden que te definas como mujer o hombre. ¿Qué piensas acerca de que se eliminasen esas casillas, que se dejasen de recoger esos datos para no ofender a nadie? ¿Cómo lo verías tú eso? Bueno, es que yo creo que los datos son fundamentales para adoptar políticas públicas, fundamentales. Si tú no tienes datos, no tienes el elemento de decisión necesario para decidir a dónde va el dinero, porque al final las políticas públicas son decisiones presupuestarias. ¿A qué le voy a dedicar el dinero, que es de todos? ¿No? Y a mí me parece que eliminar ese tipo de cuestiones es ofrecernos menos datos a futuro para poder tomar decisiones. Entonces, yo lo que creo es que lo ideal no es suprimirlo, sino añadir otra casilla, que en la mayoría de los casos, porque yo creo que podemos estar de acuerdo en que hay un hecho todavía diferencial en muchos aspectos entre ser hombre y ser mujer, nacer hombre y nacer mujer, ¿no? Y por supuesto que también hay un hecho diferencial entre ser trans, vamos a hablar de paraguas con este término, que incluye dentro muchas cosas muy distintas entre sí, pero bueno, para no complicarnos, pues eso también es un elemento diferencial a la hora de acceder a determinados derechos, de disfrutar de determinados derechos. Y eso no, por supuesto, que nadie piensa que lo estoy negando, en absoluto. Pero entonces, como es un elemento que puede ser también relevante, a lo mejor lo que hay que hacer es incorporarlo también al cuestionario, porque a lo mejor descubrimos, porque claro, pensad que hemos hecho también una ley sin estadísticas, en este caso, sin datos que para mí son científicos. Lo que no quiere decir que no exista el problema, si el problema existe, es evidente, pero no sabemos cuál es el impacto real de ese problema, ni en qué ámbitos se está trabajando el problema más. Entonces, tener el dato nos ayuda a tomar decisiones y nos ayuda a decidir si hay que establecer una política de cuotas también para entregar a las personas trans, porque sabemos que hay determinados ámbitos a los que no pueden llegar por esa condición en concreto. Lo mismo que sabemos que hay determinadas personas que por su condición de capacidades diversas, no sé si el trastorno límite de la personalidad, pero por ejemplo el ser Asperger, el tener el síndrome de estar, genera dificultades en el ejercicio de determinadas profesiones, no en el acceso, porque ese tipo de trastorno o de condición no te impide aprobar una oposición, pero cuando estás dentro te impide desarrollar determinados trabajos. Y entonces, claro, esos datos o los tienes o no puedes tomar medidas, no puedes hacer lo que llamamos ajustes razonables. Entonces, si yo sé que hay determinados ámbitos en los que ese determinado colectivo tiene unas particularidades, yo qué sé, en el ámbito de la atención sanitaria, pues a mí me parece que ahí es clave saber cuántas unidades de personas trans necesitamos, en qué ciudades, en qué lugares, si son más los menores o no. Si eso yo no tengo el dato, ¿yo cómo desarrollo las unidades médicas necesarias para hacer el acompañamiento de la transición física, ¿no? Por ejemplo? Así que suprimirlo no me parece una buena idea en absoluto. Todo lo que sea tener más datos, mejor. Y si alguien no lo quiere decir porque eso le hace sentir incómodo, porque no, pues que no lo ponga, vamos, no me parece que eso deba ser condición para no acceder, por ejemplo, a un determinado servicio por no haber rellenado ese dato. Si uno no pone el DNI, en muchas ocasiones no es capaz de acceder a determinados servicios, pero yo creo que eso no debería ser, la identificación sobre el sexo o sobre el género, no debería ser una condición de impedimento de acceso a plataformas virtuales, plataforma del ayuntamiento, ¿vale? Pero suprimirlo me parece una pésima idea desde el punto de vista de la gestión de las políticas públicas. Pésima. Bueno, pues hago yo una, terminamos y nos vamos a seguir hablando. Venga. Yo, en el contexto del 11F, de las mujeres en ciencia y tal, se desató cierta polémica en torno a por qué tiene que haber más mujeres ingenieras, por qué suponemos que las mujeres tomamos peores decisiones, por qué se supone que es mejor ser ingeniera que médica, que hay un montón.
ese tipo de dilema se puede extrapolar a otros ámbitos de la sociedad, es decir, ¿por qué profesiones que están más feminizadas no pueden estarlo? Los cuidados en las casas están totalmente feminizados, hay muy pocos hombres que se dedican. ¿Qué opinas tú de esta defensa que hace mucha gente de, oye, mira, a mí no me traigas cuotas, no me digas lo que tengo que ser, yo soy lo que quiero y aquí no pasa nada? O sea, ¿somos más en cuidados o somos más en enfermería o somos más en derecho? Porque queremos, porque tenemos que ser más en otros ámbitos. Bueno, es que esto nos lleva a la paradoja, que no sé si la he identificado en estos términos al principio, pero es la paradoja de una de las claves del feminismo es la consideración desde lo individual o desde lo colectivo. No es lo mismo tomar la decisión autónoma, o sea, de yo quiero ser médico, que cuando tú eso lo extrapolas y hablas del comportamiento de las masas o el comportamiento colectivo, cuando haces ese estudio desde la perspectiva de la etología, ¿no? Te das cuenta de que cuando hay una tendencia es porque hay un condicionante, ¿no? Que cuando todas las personas individualmente toman la misma decisión es porque algo está marcando esa decisión. Entonces, si tú lo percibes desde el punto de vista colectivo, dices, pues es que esto no ganamos todos. ¿Por qué? Hay estudios hechos que explican, por ejemplo, cuando tú dices lo de las médicas y lo de las ingenieras, explican que cuando un sector de actividad se feminiza, automáticamente se precariza. Es decir, automáticamente se bajan los salarios. Oye, es que si yo pienso en la Comunidad de Madrid y en el sistema sanitario, es como blanco y en botella. O sea, cuando un sector se feminiza, se genera un efecto reflejo automático de precarización económica. Y vuelvo a deciros, es que vivimos en un sistema capitalista. A mí me encantaría romper los paradigmas y que estuviéramos hablando de otra cosa, pero de momento estamos hablando de esto. Y entonces las condiciones económicas son fundamentales para el desarrollo de la vida humana. Y cuando tú precarizas económicamente a una persona marcada con un signo basado en su sexo, bueno, pues hay que replantearse cómo reequilibramos eso. Y por eso tiene que haber más ingenieras, no porque sea más importante ser ingeniera, es que los ingenieros cobran más. No solo eso, estoy simplificando, ¿no? Pero los ingenieros están en determinados ámbitos donde se toman decisiones más estratégicas, ¿vale? Los juristas estamos en ámbitos estratégicos muy importantes, pero no estamos en los ámbitos las mujeres no estamos en los ámbitos en los que se toman las decisiones más importantes. Si os vais, yo esto lo veo clarísimo en el sector de las organizaciones no gubernamentales. Yo, como ha dicho Carmen antes, hago una cosa que se llama litigación estratégica en derechos humanos, que es que tratamos de utilizar el sistema judicial para defender determinados derechos que estructuralmente están mal protegidos. Por ejemplo, los menores extranjeros no acompañados, por ejemplo, las mujeres gitanas con hijos a cargo solas, etcétera, etcétera. Hay vulneraciones de derechos que les afectan particularmente. Entonces, judicializamos esos problemas porque la estructura jurídica, las normas, no están pensadas para solucionar esos problemas. Es un poco más complicado, pero bueno. En el sector de la litigación estratégica, que es una cosa dificilísima de hacer, porque tienes que controlar todo el sistema judicial nacional, el sistema judicial internacional, la jurisprudencia tal, es mucho más complicado que lo que hacen los de Uría, ya os lo digo. Bueno, pues ¿dónde están las mujeres? En la litigación estratégica. Cuando juntamos las abogadas en litigación estratégica y somos todas abogadas. Ayer teníamos una reunión, había 3 señores. ¿Por qué? Porque las ONGs pagan de pena, pero te dan flexibilidad laboral, o sea, flexibilidad horaria. En Uría no te lo dan. Entonces, ¿dónde están los abogados que ganan una buena pasta y que están en la toma de decisiones y que te hacen las leyes para el Ministerio de Igualdad y después llevarlas al Parlamento, las asesorías? Pues en Uría. ¿Y dónde estamos? ¿Quiénes defendemos a la señora gitana a la que le van a quitar a los hijos? Pues en las ONGs. ¿Y hay un marcador de sexo? No os podéis imaginar, pero clarísimo. Entonces, ni siquiera cuando estamos hablando de la elección de profesión, son absolutamente individuales las decisiones. Hay un elemento colectivo y de análisis colectivo y de análisis del comportamiento de lo colectivo que también hay que tener en cuenta. Y perdonadme porque me enrollo en las respuestas casi más que en la ponencia. Bueno, pues gracias a todas. Muchísimas gracias por la paciencia. Sobre todo. Le damos otro aplausito. Gracias.
Es un gusto. Gracias. Nos vamos. Venga.